En la Segunda Guerra Mundial, hubo un tipo de vehículo que no solo acompañó a los ejércitos, los sostuvo. Pequeños, rápidos, resistentes y capaces de meterse por rutas donde cualquier camión se quedaba enterrado, roto o simplemente rendido. Y lo más inquietante es esto: muchos de estos Jeep no nacieron para ser leyendas, nacieron por desesperación. En este vídeo vamos a repasar todos los vehículos tipo Jeep de la Segunda Guerra Mundial, país por país, y vas a descubrir cuál fue el más ingenioso, cuál fue el más raro, y cuál podía meterte en un problema mortal en segundos. Quédate hasta el final, porque el último te va a sorprender. Estados Unidos, Willys MB, la imagen más icónica del Jeep americano. Fue el que convirtió una idea en doctrina militar. El auténtico vehículo de propósito general. Sencillo, duro, fiable, y tan adaptable que podía ser transporte, ambulancia, enlace, plataforma de armas o salvavidas en mitad del barro. No era solo un coche, era movilidad aliada pura, la capacidad de improvisar y avanzar incluso cuando el frente era un caos total. Ford GPW, prácticamente un gemelo del Willys MB. Ford lo fabricó siguiendo los planos de Willys y lo hizo con mentalidad industrial, producción masiva, ritmo brutal y piezas estandarizadas. Gracias a eso, los aliados tuvieron el volumen que necesitaban para sostener una guerra mundial en múltiples frentes, donde cada día sin vehículos era un día perdido. Ford GP, uno de los primeros proto-Jeeps. GP podía significar Government Project o tal vez General Purpose. Y aunque no era el diseño definitivo, ya tenía ese aire reconocible de máquina militar compacta. Con su capó plano tan característico, marcó el camino, pero fue apartado rápido cuando el MB se estandarizó. En guerra, cuando el diseño final se decide, ya no hay espacio para experimentar. Bantam BRC-40, el pionero real. Bantam fue quien logró cumplir primero con los requisitos estrictos del ejército, y eso no es poca cosa. Aunque al final el gran contrato se lo llevó Willys, Bantam siguió fabricando miles de estas bestias pequeñas, compactas, robustas y listas para ser golpeadas, reparadas y enviadas otra vez al infierno sin pedir permiso. Willys MA, el antepasado directo del MB. Fue la primera apuesta seria de Willys, con detalles únicos como la palanca de cambios en la columna y un panel de instrumentos mucho más simple, con un solo reloj. La mayoría de estos MA fueron enviados al extranjero para pruebas reales, y eso significa una cosa: fueron a demostrar su valor donde de verdad se mide un vehículo, en combate. Reino Unido, Standard Light Utility TILI, el equivalente británico más cercano al Jeep durante la Segunda Guerra Mundial. Compacto, práctico y versátil, se usó para transporte, enlace y pequeñas cargas en casi cualquier escenario imaginable. Desde carreteras destrozadas hasta caminos imposibles, el TILI fue uno de esos vehículos que nunca brillan en los carteles, pero sin ellos, el ejército se paraliza. Alemania, Volkswagen Kübelwagen, la respuesta alemana al utilitario ligero. Extremadamente ligero, sencillo y con motor trasero refrigerado por aire, parecía humilde, pero su rendimiento fuera de carretera sorprendía. Fue especialmente valioso en el norte de África, donde la arena profunda convertía cualquier error en una trampa, y muchos vehículos quedaban clavados como si el desierto se los tragara. Volkswagen Windwagen, el famoso Volkswagen anfibio. Aquí ya hablamos de una rareza brillante, un utilitario que podía entrar al agua y seguir funcionando como si nada. Llevaba una hélice tipo tornillo que se bajaba para navegar y se plegaba cuando volvía a tierra. Un vehículo realmente versátil, y una muestra de ingeniería alemana tan extraña como efectiva. Steuer R200, un utilitario alemán más pesado con tracción a las 4 ruedas. Formaba parte del transporte estándar de tropas y equipos, y tenía algo muy avanzado para su época: suspensión independiente en las 4 ruedas. Sonaba perfecto, hasta que recordabas una regla brutal de la guerra: lo complejo se rompe más, y cuando se rompe, cuesta más arreglarlo. Porsche 901, otro transporte alemán potente y estandarizado. Con ese diseño cuadrado y anguloso tan reconocible, sirvió durante todo el conflicto con bastante fiabilidad.
Se usaba mucho para mover oficiales y equipos vitales de comunicación. Y en una guerra moderna, esos equipos no eran solo radios. Podían decidir una ofensiva completa o salvar una retirada a tiempo. Japón. Kurugane tipo 95, el principal utilitario ligero japonés. A menudo se menciona como el primer 4x4 producido en masa del mundo, y su estética era inconfundible. Frontal con guardabarros estilo motocicleta, casi como si fuera mitad coche, mitad máquina de combate improvisada. Fue especialmente duro en el Pacífico, en esos saltos de isla en isla donde el terreno no perdonaba y el desgaste era constante. Toyota AK-10, un utilitario japonés claramente influenciado por el Bantam americano. Se produjo en cantidades limitadas, pero demuestra el esfuerzo japonés por copiar rápido lo que funcionaba fuera y adaptarlo a su propia guerra. Porque cuando el tiempo te persigue, no puedes reinventar la rueda. Tienes que hacerla rodar cuanto antes. Francia. Lafley V10, un vehículo ligero de reconocimiento francés. Se distinguía al instante por su configuración única de 6 ruedas, algo poco común para un Jeep de su clase. Fue fabricado antes de la caída de Francia en 1940, y tras la derrota, muchos fueron capturados y reutilizados por el ejército alemán casi de inmediato. En la guerra, lo que hoy es tuyo, mañana puede estar bajo otro uniforme. Lafley V15, un utilitario francés más grande y pesado que el Quinto 10. Se utilizó sobre todo para remolcar artillería ligera, y seguía esa línea de diseño peculiar que Francia exploró antes de ser ocupada. Pero tras la invasión, terminó sirviendo bajo bandera del eje, prácticamente obligado, como tantas otras máquinas que cambiaron de dueño sin cambiar de función. Peugeot DMA, un chasis estándar francés de camión o furgón adaptado rápidamente para uso militar. Se usó principalmente en logística local, más para cargar suministros esenciales que para transportar personal. No era glamuroso, no era rápido, no era famoso, pero era un currante resistente. Y en una guerra, los currantes son los que la mantienen viva sin hacer ruido. Italia. Spa Viverti AS-43, un coche blindado ligero italiano usado ampliamente para reconocimiento y patrullas rápidas en el norte de África. Era rápido y relativamente bien armado para su clase, ideal para misiones donde ver primero y disparar primero podía significar sobrevivir. Y como pasó con tantos vehículos del eje, terminó sirviendo no solo bajo mando italiano, sino también, más tarde, bajo control alemán. Spa TL-37, un tractor de artillería ligero italiano, fácil de reconocer por sus 4 ruedas enormes y su altísima altura libre al suelo. Fue diseñado específicamente para arrastrar cañones grandes por terrenos duros y traicioneros, especialmente en el desierto, donde cada metro ganado se pagaba con esfuerzo, combustible y a veces sangre. Checoslovaquia. Tatra 57K, un utilitario ligero checo. Básicamente era una versión militar reforzada de una línea civil muy exitosa, adaptada para resistir el uso militar. Pero tras ser absorbida la nación por la maquinaria de guerra alemana, este vehículo fue usado para enlace y transporte ligero bajo un nuevo dueño. Un recordatorio frío de cómo la industria ocupada terminó alimentando la guerra aunque no quisiera. Praga AV, otro utilitario fiable originario de Checoslovaquia. El eje lo utilizó extensamente para transporte ligero y tareas de apoyo. No era el más famoso ni el más temido, pero sí fue útil, y eso lo convertía en una pieza más dentro del engranaje que mantenía al ejército en movimiento. Canadá. Chevrolet Patented Light Utility, un diseño australiano y de la Commonwealth construido sobre una plataforma GM estandarizada. Adaptable, resistente y relativamente fácil de mantener, incluso en condiciones durísimas. Estos vehículos sirvieron en grandes cantidades en el Pacífico y en el Oriente Medio, donde la mecánica era una lucha diaria contra el calor, el polvo y la fatiga. Unión Soviética, GAZ-64, el primer equivalente soviético al Jeep, diseñado con prisa, bajo presión y con el reloj de la guerra clavado en la nuca. Tenía un ancho de vía demasiado estrecho, y eso lo hacía propenso a volcar en terreno irregular, justo el tipo de terreno donde más lo necesitaban. Era un vehículo nacido de la urgencia, útil, sí, pero con un riesgo real.
GAZ-67, una mejora clara sobre el modelo anterior. Los ingenieros soviéticos corrigieron el problema más peligroso, la estabilidad. Ensancharon la vía y lo hicieron mucho más sólido en condiciones difíciles. Este se convirtió en el utilitario estándar soviético durante la segunda mitad de la guerra, cuando ya no había margen para fallos, ni tiempo para segundas oportunidades. GAZ-67B, un refinamiento final sobre el chasis del GAZ-67. Ajustes pequeños en carrocería y motor mejoraron el rendimiento general y la fiabilidad, haciendo que fuese aún más resistente para el trabajo real del frente. Y lo más impresionante es que esta versión siguió en servicio durante años, incluso mucho después de que la guerra terminara, como si se negara a morir igual que la época que lo creó. Y ahora dime tú, ¿cuál de todos estos vehículos te pareció el más peligroso? ¿Y por qué? Te leo en comentarios. Y si te gustan estos repasos país por país, dale like, suscríbete y quédate por aquí, porque en el próximo vídeo vamos a seguir con más máquinas legendarias de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron el curso de la historia sin que casi nadie las recuerde.